Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Bienvenidos, bienvenidas a estas cápsulas de filosofía lúdica, que es jugar a pensar y pensar jugando. Yo soy Angélica Sátiro y la temática de la cápsula de hoy es... Y lo que vas a encontrar aquí son algunos elementos para ayudarte en este caminar pedagógico por la maravilla que es desarrollar la capacidad de pensar de tus estudiantes. Encontrarás un contenido, un material, unas pautas pedagógicas y algunas actividades prácticas. Como decía Machado, el poeta español, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Filosofar es ayudar a dar sentido a la vida y al mundo. Esta es la cosa más importante que hay que tener en la cabeza. Porque la filosofía lúdica aporta a la educación de la infancia y de la juventud y de las personas con capacidades especiales. Porque le ayuda a educar significativamente, para que encuentren sentido en aquello que están haciendo, en aquello que están aprendiendo. Y si hay algo importante en la vida es el sentido. Una vida sin sentido es lo peor que puede pasar a una persona, ¿cierto? Entonces la filosofía aquí contribuye de una manera linda a encontrar ese sentido y a dar el sentido, construirlo. Y el diálogo es un valor ético, un valor ciudadano, pero también es un método para desarrollar esa búsqueda de sentido de manera compartida. También es un método para desarrollar la capacidad de pensar mejor por sí mismo, pero en compañía de los demás. Entonces hoy, además de presentar unos cuentos en esa cápsula, también estaremos hablando del diálogo y de algunas técnicas para ayudar a crear una comunidad de diálogo. Y una cosa muy importante, la búsqueda de sentido de forma compartida, además de ser interesante y más divertida, genera inteligencia colectiva. Entonces, además de que cada niño, cada niña, cada joven pueda desarrollar su capacidad de pensar, colabora para que ese grupo también se haga más inteligente y más interesante. Los cuentos de hoy los he escrito en algunos viajes que hice a México. Yo creo que soy una enamorada de ese país que no para de sorprenderme cada vez que voy. Y estos cuentos son cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir y si pueden volar los peces. ¿Cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? Es un cuento que lo he escrito porque estaba en Michoacán y fui a visitar un santuario de las mariposas monarcas. Y cuando llegué allí, la verdad que fui tomada de un sentimiento así como de belleza sublime, porque era tan impresionante todas aquellas mariposas que sabemos que van circulando entre México y Canadá. Y también sabemos que la vida de las mariposas son efímeras. Por lo tanto, durante el viaje, ellas van muriendo y naciendo. Las que salen no son las que llegan, no son las que tornan, ¿no? Entonces, y luego tenerlas todas allí, estar en el santuario, la verdad que me tocó profundamente. Y escribí ese cuento, que es una reflexión sobre ubicarse, sobre sentirse perdido y querer orientarse, que también cuestiona la cuestión de la finitud, ¿no? Esa vida nuestra que es corta, la cuestión de la muerte también aparece de una manera poética, pero aparece. Y luego cuestiona también la cuestión del feo, del bonito, que son juicios estéticos, pero que tienen grandes implicaciones éticas. Entonces Juanita aquí está con su amiga la mariposa, aquella que ha tenido paciencia en la otra cápsula y aguantó ser fea mucho tiempo mientras era un capullo, ¿no?
Eles estão aí e a partir de aí sua amiga mariposa lhe explica de suas primas, as monarcas, que vão volando por aí. E a verdade é que Mariquita, como sempre, está inquieta, como é que pode ser esse viagem, e não se sente perdidas. E como é que elas sabem hacia onde têm que ir. Então, essa pergunta que Mariquita faz a sua amiga mariposa, é uma pergunta que, de hecho, qualquer jovem faz. Como se hace a si mesmo? E muitas vezes os adultos, e os niños e niñas também. Como sabemos hacia onde temos que ir? Como é que definimos nosso rumbo? Como tomamos decisões? Que é o que quero fazer de minha vida? Com que quero trabalhar? Ou que é o que me gusta? Não? Todo esse processo de ubicar-se na vida, de alguma maneira, surge aqui nesse cuentico para niños e niñas. E há momento que as duas decidem jogar a dibujar mapas para ver se assim se podem orientar, não? E são mapas desde o coração. Então, você vão saltando e tratando de mapear, de fazer todo um processo de orientação, não? E em Pode Volar os Peces, eu já estava em outra parte de México, ali por la zona del silêncio, e descobri que há peces no deserto. Então, para mim foi uma coisa impressionante. São os pulpitos de deserto que se chamam, que estão aí com pouca água, ou nada de água, ou na água caliente, e eu quedei, eu que pensava outra coisa dos peces, e claro, o que passou? A partir de aí, Juanita, que é uma grande preguntona, empieza a explorar com seus amigos peces, os peces rojos do lago. Eles empiezam a contar a ele que existem peces que podem volar. Então, ela empieza a estar como um pouco alucinada, não? E isso, podem volar os peces? Sim, eu pensava que nadavam, não? E a partir de aí há todo um processo de investigação sobre esses peces do oceano, do mar, do lago, do deserto. E também aproveito para proponer uma investigação sobre a zona do silêncio, que é um lugar bastante diferente aí em México. Os peces voladores, os peces do deserto. Ou seja, que a partir de aqui há muito que explorar. E claro, também há um tema importante que é essa expressão que suelen dizer, eu estou como um pez no agua, não? É decir, estou em meu elemento. Ken Robinson, que é um dos teóricos da criatividade, tem um livro exatamente sobre isso. Ele diz que para ser criativo, uno tem que encontrar seu elemento. E aqui entra a conexão com estar-se orientado, não? Com deixar de sentir-se perdido. Se eu encontro meu elemento, pues já não estou perdido, não? Que é meu caso aqui com a filosofia lúdica, estou em meu elemento. Además, há os temas da lentitud e do silêncio que também podem ser explorados. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. ¿Cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? ¿Será que tenemos un mapa en el corazón, como dice Juanita, para saber hacia dónde tenemos que ir? Yo intenté buscarlo dentro de mí, sí, pero no lo he encontrado, no. Eso sí, me lo pasé requete bien jugando a buscar mi mapa. Sí. ¿Y si el secreto está en la búsqueda del mapa y no en encontrar el mapa en sí? Es decir, ¿se trata de encontrar un mapa o se trata de disfrutar de la búsqueda de un posible mapa? Es que a mí a veces me gusta no saber hacia dónde tengo que ir, sí. Y dejarme llevar, sí. ¿Os gusta dejaros llevar? A mí me encanta, a veces, sí. ¿Será que es necesario tener un mapa para poder perdernos cuando nos dé la gana? ¿Será que el azar, las sorpresas y el juego no necesitan mapas? ¿O sí? ¿Para qué necesitaríamos mapas entonces? ¿Para comprendernos mejor a nosotros mismos, quizá? ¿O para comprender mejor a los demás?
Entonces, para esta temática, poderíamos hacer una evaluación figura analógica que desarrolla el razonamiento analógico, que ya hablamos un poco sobre esa herramienta en otra cápsula. Aquí, basado em escultor es austríaco, Erwin Wurm, que nunca sei pronunciar bem seu nome, tem uma proposta super interessante que é a escultura de 1 minuto. Em 1 minuto uno cria uma escultura. Então, uma coisa que podemos fazer com nossos jovens, niños e niñas, é dizer, vamos evaluar inventando uma escultura de 1 minuto com os elementos que temos aí. Obviamente, aqui há pouco de todo, de materiais de escritório e tal, não? Essa é uma maneira divertida de fazer uma evaluação figura analógica e de trabalhar com razonamento analógico. Agora bem, como hablamos, que o diálogo é método e que esse método há que aprender, coisa número 1, sempre há que pactar as regras do jogo dialógico, certo? E isso cada dia há que volver, porque somos hijos de sociedades que não dialogam, de famílias que não dialogam, de políticos que não dialogam, de escolas que não dialogam. Então, há que aprender a dialogar e plantear as regras. Então, temos várias opções e algumas delas eu les trago aqui. Por exemplo, podemos, dependendo da idade, a maneira como está planteada aqui é para mais niños e niñas de primária com mais idade e para jóvenes, ¿no? Então, por exemplo, distribuímos estes iconos, vamos decirlo assim. Se querem pedir a palavra para dar sequência ao que a outra pessoa acaba de dizer, matizar, ampliar, dar exemplo, pero conectado com quem falou antes, pues globo, para dar sequência ao diálogo. Se quer introduzir uma ideia nova, pues uma ideia nova. Se quer pedir uma palavra para discordar e dar ponto de vista próprio, pues uma máscara llena de ojos para seu próprio ponto de vista. Se o que quer é uma ideia nova, pero que é totalmente rompedora com todo o que se está dizendo, uma mariposa que sempre está em transformação. E, además de isso, podemos ter, al final, para evaluar se nos funcionaram bem essas regras, se o grupo não funcionou ou se o grupo sí cumpriu as regras a la hora de dialogar. Então, estas fichas e materiais, estes materiais estarão dentro do próprio grupo, para que o grupo aprenda a autorregular-se e a autocorrigir-se, certo? Isso se pode utilizar com outros objetos e outros critérios. Aqui os critérios eram, não há diálogo se eu não escuto o outro e não dou sequência, certo? Não há diálogo se não estou pensando com o outro. Então, esse critério tem que ver com isso. Pero tampouco diálogo é de verdade original se nadie expressa seus próprios pontos de vista. E, claro, como queremos desenvolver pensamento criativo, é importante as ideias disruptivas, diferentes, certo? E as próprias ideias. Porque diálogo filosófico não é ir ali, estar hablando e nos vamos à casa, não? Depois de hablar e hablar e hablar. Distribuir turnos de palavra, em vez de que levantem a mão, uma maneira juguetona é solo pode hablar quem tenha a mariquita em la mano. Quem quer hablar, levanta a mão e eu tiro a mariquita. E aí, mientras está hablando, está com a mariquita em la mano. E aí, em vez de volver ao professor, dizer... Quem quer agora e o próprio niño, niña, jovem tira esse objeto a la outra persona de tal maneira que se vão autorregulando em los turnos de palavra. Outra maneira divertida é jogar uma peonça em meio do círculo, onde cai a peonça é quem tem que falar. Para os muito pequeninos de 3 anos, uma mascota de peluche rica, só pode falar quem está acompanhado de Juanita.
Mientras no tiene Juanita en la mano, no puede hablar. Eso es poco a poco para aprender a escuchar, aprender a hablar. Otra manera, que es muy similar a esa, pero, por ejemplo, si hay problemas, ¿no?, de visión o problemas que dependen de contar con algún elemento sonoro, pues ese también es divertido para poder utilizar. También se puede utilizar ese juguete que me han dado que se llama quimbomba en Yucatán, México. También se puede utilizar los juguetes como vías de... Puede hablar la propia idea quien tiene rojo. Quien quiera discordar tiene que estar con la azul. Y ahí vamos jugando a partir de ahí. Lo más importante es que no desistan de aprender a escuchar, porque no es fácil aprender a escuchar bien. Esas orejas de elfos son maravillosas. Hoy vamos a estar con orejas de elfos y a partir de aquí vamos a escuchar mucho. Y por ahí va. Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. En ese trabajo con la metodología dialógica, también es importante dialogar con la ciudad. Como ya repetimos en varias cápsulas, toda la ciudad educa. Las paredes de las ciudades educan. Entonces, si hay algo interesante para hacer, es lo que en la filosofía de los filósofos antiguos llamaban de método peripatético. Salir caminando y dialogando. Salir caminando y reflexionando y pensando. Ese es un tipo de recurso que no necesita dinero. Necesitan los cuerpos, necesitan que se desplacen por la ciudad, por su entorno, y a partir de lo que encuentran, establecen un diálogo con esa realidad, ¿cierto? Te dejo ahí la tarea. ¿Qué te hace pensar esa pintura de este muro? Filosofía lúdica, jugar a pensar. Y pensar jugando. En esa cápsula tratamos la temática de en busca del sentido a través del diálogo. Y en educación inclusiva, si hay algo fundamental, es dialogar. Son las metodologías dialógicas que van a garantizar a nuestros estudiantes de capacidades y necesidades diferenciadas que le van a garantizar participación. Obviamente, si alguien tiene algún tipo de impedimento para hablar y por lo tanto participar de los diálogos hablando, hay que encontrar a través de todos los otros lenguajes que trabajamos en la filosofía lúdica, sus formas de expresión y de participación dialógica, que sea dibujando, pegando y colando, moviéndose con el cuerpo, cantarolando, con sonidos, con objetos, pero sí garantizar la participación a través de esa entrada del encuentro con el otro y principalmente de la búsqueda del sentido. Si hay algo fundamental en educación inclusiva, es que el aprendizaje sea significativo y que todas las personas involucradas en la comunidad educativa puedan estar seguras del sentido de aquello que están aprendiendo y enseñando. Llegamos al final de esta cápsula de filosofía lúdica. Espero que te sientas motivado, motivada para atreverse al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético de tus estudiantes. Ya dice nuestro poeta Antonio Machado, el camino son tus huellas. Y nada más.
Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.